Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de mis lecturas del mes de enero. Pues bueno, como el que no quiere la cosa, ya hemos terminado enero del 2025. Yo creo que cuando terminamos enero de este año, cuando terminamos enero de cualquier año, mejor dicho, tenemos una sensación extraña, ¿no? Como que es un mes que ha sido lento, que siempre parece que esa cuesta de enero la sintamos, ¿no? Que cueste volver a la rutina, pero a la vez parece que es un mes que dices, oye, ya estamos en febrero, oye, ya no me equivoco al poner el año, ya no tengo que tachar ese 4 y poner un 5, ¿no? Nada, vamos a ir con las lecturas de este mes. Antes que nada, un par de cosas. Lo primero, una cosa que ya soléis saber. No hago muchos spoilers en este tipo de vídeos. Cuando hago más spoilers es en los vídeos específicos de un resumen en particular de una obra. Aquí simplemente es, bueno, intentar hablaros un poquito sobre qué trata, qué me ha parecido a mí y si puedo llegar a recomendarla o no. Digamos que trato todos los libros de una forma muy superficial y muchas veces mucho más subjetiva que objetiva, me atrevería a decir, ya que no profundizo mucho aquí, ¿no? En lo justo. Y como siempre también, y no sé si lo he dicho ya, sin spoilers, sin demasiado spoiler. Y luego lo segundo es que es un mes un poco extraño, yo he estado todo el mes de exámenes, estudios, aún no he terminado. Entonces la mayoría de libros son cortos, así todo me ha dado para leer, pues bueno, un buen número de libritos y voy a empezar una nueva rutina y es que al final del vídeo os voy a enseñar los libros que estoy actualmente leyendo y que seguramente, o seguro, tendréis para las lecturas del mes de febrero en este caso, para el mes siguiente, ¿no? Vamos a empezar, el primer libro que leí es Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Aquí ya muchos sabréis, si sois habituales en el canal, que estoy intentando leer, bueno, estoy intentando hacerme con todas los libros de del 50 aniversario de Anagrama, que están súper chulos, son libros en general muy recomendables. Y oye, al final creo que los que leemos tenemos por una parte la parte lectora, valga la redundancia, nos encanta leer, pero bueno, tenemos esa parte coleccionista, ¿no? De comprar libros que nos gustan, que sean bonitos por fuera, a la vez que por dentro. Y esta, no sé, la de 50 aniversario de Anagrama, por lo que sea, a mí me llamó la atención desde el principio y estoy intentando conseguirlas todas. Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. ¿De qué trata esta obra? Antes que nada, aclarar, esto es un compendio de 4 relatos. En principio están conectados entre sí. Yo me atrevería a decir que a mí me costó un poco ver esa conexión. Yo no la vi de primera mano, la escuché luego cuando vi un par de resúmenes del libro, un par de capítulos de podcast que justo hablaban del mismo. A mí yo no terminé de ver bien esa conexión entre estos relatos. Pero bueno, viera yo la conexión, exista o no exista, creo que son relatos todos muy potentes. Son todos relatos que tratan la posguerra española. Bueno, tanto como posguerra, digamos que ellos tratan un poco entre... Todos los relatos, o prácticamente todos, tienen como una pequeña transición entre... Empiezan cuando estaba la guerra civil en marcha y terminan o no a finales, bueno, cuando ya estamos en la posguerra. En esta parte, como estoy diciendo, no estoy diciendo excesivamente exacto, pero para que podáis entender el contexto, ¿no? Todo el contexto de la guerra civil española y la posguerra civil española. Yo sé que en general hay mucho tedio, muchísimo tedio con todo lo relacionado con la guerra civil española y la posguerra civil española porque al menos en la literatura de aquí de España se ha usado en exceso, ¿no? Se ha abusado del recurso de escribir sobre la posguerra española o la guerra civil. Pero creo que este libro lo que consigue es que nos transmita mucho más lo que vivían esos personajes en esas situaciones. Obviamente esto es ficción, pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Nos transmite esa tensión, esa ansiedad del protagonista, todo ese sufrimiento que le sucede. Y además escrito de una forma muy potente, ¿no? Creo que esa es la palabra, porque no se centra de una forma directa en, bueno, los estragos de la guerra civil, no sabía cómo decirlo, sino creo que lo que sucede en esta obra, en estos relatos, puedes extrapolarlos a cualquier lugar del mundo en el que haya habido una guerra, cualquier lugar del mundo en el que haya habido gente que pase penumbrias después de una guerra, y el significado sería el mismo, ¿no? Creo que aunque en algún momento se mencione que todo esto sucede después de la Guerra Civil Española o durante la misma, si tú tacharas eso y pusieras la guerra de los Balcanes o pusieras la actual guerra de Ucrania y pusieras lo que está sucediendo en Gaza,
y estoy poniendo tres ejemplos que quizás son más conocidos, pero podríamos hablar de infinitud de guerras, infinitud de posguerras, la mayoría de relatos tendrían un significado muy, muy parecido. Entonces creo que esta es la potencia de este libro de relatos. Creo que si hay que leer, o bueno, o que si yo puedo recomendar algo relacionado con la Guerra Civil Española, me decantaría por esto. Los relatos se leen de forma bastante rápida. Entre todos estamos hablando de 150 páginas, o sea, 40 páginas por relato aproximadamente. Se leen bien, son potentes, no te dejan indiferente. Así que yo le pongo una buena nota. Yo creo que en mi documento de Excel que estoy haciendo creo que le puse un 8. 8, 8 y medio para mí es la nota, creo que acercarse al 10 o al 9, 9, 10 creo que es complejo, pero en general creo que es un libro de relatos muy, muy interesante. Y además puntualizar, es de estos libros que, aunque yo no le dé un 10, estoy seguro de que en el futuro lo recordaré, ¿no? Es de estos libros que se recuerdan porque tienen algo especial, ¿no? Porque te hacen sentir algo especial. No le falta potencia para esa nota excelsa del 9 o el 10, porque creo que en comparación con otros muchos libros pues es complejo. Pero sí que es verdad que es uno de estos libros que te dejan pozo, ¿no? De que cuando pasen los meses y quizá los años, lo recuerde. Espera, espera. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque te gustan la literatura y los libros en general. Así que no dudes en suscribirte y darle a la campanita para enterarte siempre de que suba un vídeo nuevo al canal. Dicho esto, sigamos con el vídeo. Y hablando de eso, vamos a pasar a un libro que creo que sucede todo lo contrario. Es un libro que al menos a mí no me ha dejado mucho pozo, por A o por B. Es un libro que se compara mucho con Seda, de Alessandro Barico. Yo en algún sentido puedo llegar a ver la comparación, en otros no. Creo que al final, si se puede comparar es por la longitud, por la editorial y poco más, me atrevería a decir. O, bueno, quizá por un poquito el estilo, pero cuanto apenas. Y hablamos Nieve, de Maxence Fermín. Y bueno, añadir también que lo que también se podría añadir aquí es el tema de la cultura japonesa. Entonces, pues bueno, conforme estoy pensando, sí que estoy viendo algunos paralelismos con Seda, pero no tan potentes como para poder llegar a pensar que esto es una copia de Seda, como yo había incluso leído por ahí. Como estaba diciendo, es una obra que al menos a mí me ha dejado muy poco pozo. Lo único que podría llegar a destacar es que es una obra muy poética. Esto creo que es lo más potente. Es muy poética, te lleva, te invita a seguir leyendo. También es una obra muy corta. Estamos hablando de una obra de 105 páginas, pero es que mirad muchas de las páginas como son. O sea, esto te lo lees, nada, en una mañana con el café, en una tarde con la merienda, este libro te lo puedes leer sin problema. En ese sentido, pues puede ser recomendable, te lo des un ratillo, típico libro que te puedes encontrar en un read de segunda mano por un par de euros, pues oye, en ese sentido sí. Pero es una obra que no nos deja mucho pozo. ¿Qué nos cuenta Nieve de Maxence Fermín? Pues básicamente tenemos a un joven que él quiere ser una especie de poeta, por decirlo de alguna forma. Y digo poeta por de alguna forma porque en la cultura japonesa son muy populares los haiku. Y para que esto no se haga muy largo, simplemente un haiku es algo similar a un poema, pero escrito con, bueno, con unas reglas muy exactas y bastante complejas de llevar a cabo, que suelen hablar sobre el amor, la naturaleza y este tipo de temas, ¿no? Entonces tenemos a un joven que se obsesiona por escribir haikus, pero solo durante la temporada de invierno. Él escribe haikus relacionados con el invierno y con la nieve. Eh, por decirlo de alguna forma, algunas de las cosas que podemos ver en esta obra pues, son la obsesión de un protagonista por la perfección, ya que él intenta hacer lo justo, pero que sea perfecto, que sea lo más perfecto posible, o que se acerque a la perfección, podríamos llamarlo de muchas formas. Y a través de esto, pues el protagonista va llevando a cabo diferentes viajes dentro de Japón, y bueno, pues le surgen diferentes aventuras. No voy a decir mucho más porque el libro es tan corto que a la mínima, pues es que te cuento ya todo, ¿no? ¿Es recomendable? Ya digo, si tenemos en cuenta que es un libro muy corto, que te puedes leer en una tarde, que es muy poético y esto lo puede hacer para algunos paladares pues realmente interesante. A mí como libro en general, como obra en general, se me queda un poco corto. Es más, yo diría que esto es un relato también, no lo consideraría como novela, por la longitud principalmente. Pues bueno, para algún tipo de gente puede ser destacable, pero creo que se queda un poquito por debajo de lo que era Seda. Ya digo, salvo, a mí no me ha dejado un pozo excepcional, no me ha dejado un pozo que yo diga, esto voy a recordarlo durante muchos años. Así que bueno, esta es un poco mi opinión. Yo lo pondría una nota, pues
6,5, porque creo que un 6 igual es un poco pero un 7 demasiado. 6,5 creo que es una nota más o menos justa para este libro, o, como siempre digo, bajo mi opinión. El siguiente libro sí que es un libro que me ha dejado mucho pozo. Es uno de estos libros que está considerados como los mejores de todos los tiempos, aunque bueno, esto ya sabemos que es muy relativo, depende de mil factores. Yo creo que sí que es un libro también que me ha dejado mucho pozo, por el tema que trata, por todas las preguntas que te surgen, y también a su vez es el único libro del que yo he hecho resumen específico durante este mes. No he hecho de más porque creo que ninguna obra, primero, lo merecía realmente, quizá los girasoles ciegos, y luego porque realmente no he tenido tiempo. Pero de Todo se desmorona, de Chino Achebe, tenéis un vídeo específico que lo voy a dejar por aquí. Entonces tampoco me voy a alargar mucho porque si queréis ir de una forma mucho más densa, mucho más en profundidad con la obra, pues lo dicho, tenéis un vídeo en el canal. Pero ¿qué nos trata o qué nos resume este libro? Este libro, durante prácticamente 150 páginas, lo que intenta hacernos es entender cómo vivían, en este caso en la zona de Nigeria, de África, eh, antes de que llegara el colonialismo europeo, ¿no? Yo creo que, sin ser yo un experto en el tema, pero creo que al final este libro puede hacer referencia a todos esos lugares que han sido colonizados antes o después, porque no olvidemos que todo el mundo en algún momento ha sido colonizado. Esto muchas veces se habla de África, se habla de Sudamérica, pero bueno, España en su momento, hace 2000, 3000 años, también fue colonizado. Antes de que estuvieran los romanos había algo. Después de los romanos estuvieron los musulmanes. Bueno, no me voy a ir por las ramas y no voy a entrar en estas cosas porque no vienen al cuento. Pero bueno, nos cuenta cómo se vivía en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú estás leyendo el libro, tú sabes lo que va a suceder en algún momento porque la misma contraportada te lo dice, que va a llegar el hombre blanco y tú no tienes que ser muy tonto para saber lo que va a pasar o hacia dónde se va a encaminar el libro, ¿no? Pero esto tarda mucho más en llegar de lo que yo creía. Yo desde un principio pensaba que te introduciría un poco la forma de vida en este sentido nigeriana, o antes incluso de que se llamara Nigeria, pero en esta zona de África. Y durante un periodo más largo del libro te explicaría pues todas las atrocidades del hombre blanco, etcétera. Pero me ha sorprendido de que no, y me ha sorprendido para bien. ¿Por qué? Porque el libro, durante 150 páginas, lo que hace es cuestionarnos, creo yo, si la colonización del hombre blanco fue buena o mala, porque hasta el momento, claro, todos lo vemos como algo negativo, que posiblemente siga siéndolo, no lo sé, esto ya es un poco un tema de nuevo controvertido, pero claro, tú te estás leyendo el libro y ves las barbaridades que se hacían allí antes de las colonizaciones, y cuando hablo de barbaridades es, las mujeres no tienen ningún tipo de derechos, por desgracia no es que tengan muchos, pero incluso menos. Los niños no tienen ningún tipo de derechos. Todas estas creencias espirituales, mucho más allá de una religión, sino mucho más similares a lo que podía ser, pues bueno, diferentes deidades, ritos, rituales, matanzas, bla, 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 pues estaban mucho más arraigados. Y el problema es que todo esto afectaba a los más desfavorecidos de una sociedad, que suelen ser las mujeres y los niños. Eh, Creo que en este libro, sobre todo, me ha parecido excepcionalmente cruel con los niños, con los recién nacidos, todo de la forma en la que se trataba. Claro, este libro lo que hace a ti es crearte una moralidad muy fuerte respecto a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Yo lo decía en el vídeo, de nuevo, que tengo el resumen en el canal de forma extendida diciendo que, claro, llega un punto que dices, ya no sé si está bien o está mal. Si nos vamos a cualquier lugar del mundo ahora, llamémoslo como queramos, y allí se están cumpliendo atrocidades, se están matando a las mujeres, se están matando a los niños, se mata a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿tiene Occidente derecho o no a ir allí y poner sus normas? ¿O cómo hay que hacerlo? No lo sé, a mí me ha creado muchas preguntas y mucha moralidad en general. Es un libro muy moral, pero lo que más me ha gustado es que no intenta resolverte esta moral. El libro en ningún momento te dice cómo tienes que pensar tú. Te dice cuál es la situación o cuál era la situación y tú ya decides cómo pensar. Y a mí esto es lo que me encanta de un libro. Yo creo que por esto lo hace un libro muy bueno. No sé si se acerca o no a la obra maestra, creo que puede estar cerca, pero a mí es que un libro que te cuestiona tantas cosas y que no intenta en ningún momento decirte lo que está bien o lo que está mal, simplemente te da los hechos de una forma imparcial. A mí me ha parecido imparcial.
y ya tú tomas la decisión como lector, pues para mí es un libro increíble. Así que, lo dicho, esto está muy cerca de la obra maestra, para mí un 8,5, un 9 aproximadamente, y es un libro muy, pero que muy recomendable. El siguiente libro es de un autor que fue premio Nobel, que esta obra es recién sacada del horno, pero tenemos que tener en cuenta que esto, obviamente el autor, bueno, obviamente no lo sé, pero el autor está fallecido, como la mayoría de premios Nobel, y esta es una obra que, pues bueno, es una obra bastante menor, entre comillas, del autor, es una novela, o mejor dicho, un relato que se encontró cuando, bueno, cuando este falleció y se encontró entre sus apuntes, y es que hablamos de la estatua de Günter Grass. Este libro salió al mercado hace poco, creo que en mediados de enero aproximadamente. Me lo envió Alfaguara junto a El tambor de hojalata, que lo tengo pendiente para leerlo durante el mes que viene o marzo, depende de cómo vaya de tiempo, pero es un libro que le tengo muchísimas ganas, pero es un buen tochaco. Lo dicho, se considera una obra menor. Yo la verdad es que me cuesta un poco analizar esta obra porque no tengo más referencias del autor, ¿no? Y yo, bueno, mirando un poquito por Goodreads en general, le vi que tenía unas notas muy malas. Claro, creo que muchas notas malas pueden venir porque a lo mejor se ha leído, o mucha gente se ha leído otras cosas del autor, y como siempre las comparaciones son odiosas, y supongo que este libro está por debajo, también porque es un libro que está medio terminada, se supone que era como un boceto de una novela que él quería escribir por completo, pero sin enrollarme mucho más, esto también es un relato. Ya os he dicho que este mes los libros son cortitos, 73 páginas, letra amigable, no es letra pequeña. ¿De qué nos trata principalmente Günter Grass en la estatua? A mí sinceramente me ha sorprendido porque, como decía, no había leído nada más de Günter Grass, y a mí me ha parecido que, pues bueno, es posiblemente para muchos, como lo ha sido para mí, una primera forma de entender cómo escribe el autor. Me ha parecido que escribe de una forma muy difícil de analizar, porque creo que, aunque se lee relativamente ágil, me parece una agilidad tramposa. Una agilidad tramposa porque tú te dejas llevar por un ritmo bastante, no me atrevo a decir poético, pero como que está muy bien elaborado, como se nota que el autor sabía escribir y escribía muy bien, pero tú te vas dejando llevar. Pero si intentas forzarte tú en esta velocidad, si te dejas llevar por la velocidad en la que el autor te está llevando, parece que te estás perdiendo mucho simbolismo, ¿no? Esto para muchos, si habéis leído ya Günter Grass, no sea ninguna sorpresa. Para mí ha sido una sorpresa agradable. Por eso me sorprenden un poco las reseñas negativas de Goodreads, como comentaba. Pero también es verdad que es una obra un poco compleja de analizar, porque digamos que en general la obra lo que intenta mostrar es a una especie de un alter ego del propio autor, que está como, pues bueno, pues como una pequeña gira, moviéndose a través de Alemania, sobre todo Alemania del Este, a finales o mediados de los años 80. Y todo se inicia cuando el propio protagonista visita la catedral de Nürnberg. Creo que se pronuncia bien así, Naumburg o Nürnberg, de todas formas nos lo pone aquí detrás. Catedral de Naumburgo, supongo que dependiendo del idioma se llama de una forma. Y él, como muchos otros con anterioridad, se ven, ¿cómo decirlo? Se medio enamoran, por decirlo de alguna forma, o se ven especialmente atraídos por una estatua que hay allí. Y es una estatua que se llama, y lo voy a leer porque es que si no, no lo voy a saber pronunciar, se llama Uta de Naumburgo. Resulta que si queréis googlear esto es muy interesante, Uta, UTA, simplemente, de Naumburgo, porque es una estatua que se ve que ha hecho, pues bueno, referencia como a muchos temas durante la historia, ¿no? Aquí detrás cuenta como Humberto Eco ya fue como también sintió una especie de enamoramiento por esta estatua, un poco de obsesión. También se comenta aquí cómo la malvada de Blancanieves está basada en este retrato, o en esta estatua, mejor dicho, y sí que es verdad que cuando vas a ver la estatua, cuando yo la busqué en Google, oye, pues sí que se le ve un parecido, ¿no? Y sin querer hacer mucho más spoiler de la obra, porque de nuevo, como es una obra tan corta, es un poco compleja de analizar, este protagonista se obsesiona un poco por esta estatua, conoce a una mujer que o se parece o se viste como esta tal Uta de Nauburgo,
y él se obsesiona un poco con ella, ¿no? Y esto lo lleva, pues bueno, a esa pequeña obsesión, a intentar moverse buscándola porque la había como perdido. Y bueno, no sé, a mí me ha parecido bastante interesante, ya digo, obviamente es un relato corto, un relato que se lee rápido, pero que a pesar de leerse rápido es profundo y hay que ir con cuidado de no coger demasiada velocidad cuando se lee, porque creo que te puedes perder muchas facetas del libro. ¿Es recomendable? Sí, yo creo que es un libro de nuevo recomendable, un poco, no sé si es igual de lo que decía con Nieve, a mí me ha gustado un poquito más que Nieve, creo que tiene más literatura, ¿no? Deja un poco de lado toda esta parte tan poética que tiene el libro de Nieve, tan seductora incluso, me atrevería a decir, y esto lo lleva más a una literatura de, obviamente, como decían, un autor que estaba acostumbrado a escribir otro tipo de libros y esto simplemente es una obra inacabada. Dicho, la nota, pues 6,5, 7, más cerca del 7 que del 6,5. Lo dicho, si os gustan los relatos, creo que es muy recomendable. Vamos con el siguiente libro, un libro muy diferente, tenemos mucha variedad este mes. Este libro como que, no sé si es el más largo, pero bueno, ya 200 y algo páginas, bien, en comparación, ya os he dicho, no soy un mes de mucha lectura, por desgracia, y esta obra la leí principalmente porque sabía que iba a ser una obra ligera, porque en muchas situaciones estoy todo el día estudiando o me paso todas mis horas libres cuando no estoy trabajando estudiando y cuando leo un poco pues prefiero algo ligero, ¿no? O que yo más o menos intuya que va a ser ligero. Y en este sentido tenemos a Murakami, pero es que encima si Murakami ya, entre comillas, es un autor relativamente ligero, al menos lo que yo he leído suyo, aunque solo he leído una novela, esto es una especie de una biografía suya, una especie de memorias de qué hablo cuando hablo de correr. No hay mucho que decir aquí en este libro. Es un libro que creo que recomendaría, por una parte, obviamente, a todos aquellos que son fans de Murakami, para entender un poquito más sobre el autor, sobre su vida, sobre su personalidad. Y luego también, si eres las dos cosas mejor, y si eres solo una de las dos también, es a todo el mundo que le guste correr, ¿no? Y es que estamos viendo, en este libro vemos como el autor, toda la novela, no, bueno, no, este ensayo, mejor dicho, está todo alrededor de cuando él corre. Y es que es un personaje, bueno, es un autor, es una persona que durante todo, o desde, bueno, los 40 años aproximadamente, él creo que está cerca de los 80 ahora mismo, creo, pues le ha gustado mucho correr en su tiempo libre. Es como que lo usaba como de forma de desestresarse, de mantenerse sano. También me ha parecido curioso que durante la obra nos habla de que también realizaba triatlones, de todo lo que supone esto, de todo el sufrimiento que supone correr. Creo que me ha gustado bastante, creo que es un libro que no puedo ponerle una nota, al final esto es una biografía, es un ensayo, creo que va a depender mucho de que si a ti te gusta correr o no, o si te parece interesante correr o no, aunque no te guste, y si tienes interés por saber un poco más de Murakami. Todos aquellos que adoran a Murakami, pues le va a gustar esta obra, todos aquellos que no, pues le va a dar un poquito más igual, ¿no? Quería leer simplemente una frase muy corta que escribe el autor aquí y a mí, pues la verdad es que me ha resonado porque hace poco también hice el maratón y es cuando él está haciendo, pues bueno, no sé si es en el momento de un maratón, creo que sí, y dice, porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer. Y esto me parece muy positivo porque creo que muchas veces la gente se obsesiona con batir a otra persona, a un amigo, a un enemigo, a lo que sea. Y, y esto en un deporte individual como es correr, como puede ser un triatlón, tú simplemente tienes que intentar mejorar tus marcas. No puedes centrarte en lo que otra persona está haciendo porque otra persona es otro mundo, tiene otras facultades físicas, psicológicas. Y esto me parece muy relevante y simplemente quería leer este pasaje antes de terminar sobre pues bueno, estas pequeñas opiniones de qué hablo cuando hablo de correr. Estamos terminando ya y las dos últimas obras son un poco extrañas, ¿vale? Y la primera de las dos es Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. A ver, yo este libro es de estos libros que yo leo cuando estoy haciendo bici, ¿vale? A veces cuando hago bici me gusta leer libros que sean ágiles, que sean fáciles de leer, que no me compliquen demasiado y que, bueno, pues que me aporten algo diferente. El libro al principio me gustó, es un libro de humor, creo que es importante destacar esto. Relativamente no va a decir que esté bien escrito, pero bueno, simplemente de humor. Que, bueno, son dos extraterrestres que llegan a la Tierra y uno de los dos se pierde y el otro pues tiene que ir a buscarlo. Está escrito de una forma, no sé si la forma de llamarlo, creo que no es epistolar, es como un diario, ¿no? Él está simplemente contando pues cada hora que pasa del día lo que sucede, espero que se vea bien ahí.
¿Y cuál es el problema? Que es de estos libros que yo pienso que tendría que haber sido un relato, ¿no? Estamos hablando aquí de 125 páginas, pero es que, o sea, yo ni siquiera lo he terminado, pero es que no lo he terminado en la página 110, pero que me dio una sensación ya de tedio, de decir, es que todo el humor que estás usando es repetitivo, todo lo que está sucediendo en la historia es repetitivo y creo que tiene un inicio muy interesante, es un libro que te hace reír, que para también todos aquellos que vivan en la Barcelona, o que, perdón, que hayan vivido en la Barcelona de esta época, porque está basado en la época de la Barcelona del 1990, si no estoy equivocado, aproximadamente, pues puede ser interesante para poner un poco en situación, ¿no? Lo que sucedía en aquella época en Barcelona y etcétera. Pero es que creo que la fórmula caduca muy rápido, ¿no? Creo que es un libro, como digo, si hubiera durado 50, 60 páginas, 70, hubiera venido aquí y hubiera dicho, oye, para todo el mundo que le guste las novelas de humor, pues puede ser una obra muy recomendable. Pero es que se hace muy tediosa, se hace muy tediosa, se hace muy repetitiva, el humor caduca muy rápido porque encima lo repite de una forma innecesaria. Es como muy cuñadesco, me atrevería a decir, ¿no? Este humor de cuñado que dices, bueno, cuando me has hecho una broma una vez vale, cuando la has hecho dos vale, pero cuando ya llevas tres, pues oye, no me repitas lo mismo, ¿no? Mi primera decepción del año, también creo que es una copia mal hecha de Guía del Autostopista Galáctico, porque copia el humor, copia extraterrestres, pues demasiada relación y obviamente no está a la altura, pero no está a la altura de lejos. Como decía, mi primera decepción es un libro que yo no puedo aprobar, es un libro que me costaría muchísimo recomendar, depende de la época que estés, pues que incluso aunque seas un adolescente, aunque seas una persona que no lee mucho y le guste el humor, creo que tiene demasiados fallos de repetición, sobre todo, como para que pueda ser un libro que yo pueda recomendar. Yo personalmente no lo recomiendo, creo que hay muchas novelas, muchos libros de humor más interesantes que este, pero oye, ahí queda mi opinión y poco más tengo que decir. Y para terminar, una novela, bueno, una obra de teatro que simplemente yo la leí por obligación y hablamos de Enrique V de Shakespeare. Es, salvo que yo esté equivocado, la primera novela, o la primera obra, mejor dicho, que yo leo de Shakespeare, la leí porque tengo obligación de leerla en la universidad, que nos trata de una forma rápida Enrique V de Shakespeare. Como decía, es una obra de teatro en la cual nos ponen la situación de Enrique V, el cual tiene que, entre comillas, arreglar todo lo que su padre había hecho y, a su vez, pues una de las formas de intentar arreglar todo esto y de también ganarse el apoyo del populacho, de la iglesia, etcétera, es conquistando Francia. Se va, bueno, Francia, unos territorios de Francia, mejor dicho. Se va, conquista estos territorios, se casa con una francesa y se acabó. ¿Me ha gustado? Pues no lo sé, porque la verdad es que si hubiera leído esta obra de otra forma, por gusto, quizá a lo mejor la habría disfrutado más. La he tenido que leer por obligación, la he tenido que analizar hasta el más mínimo detalle. No lo sé, no puedo hablar mucho de ella porque creo que si hablara bien sería mentira y si hablara mal sería mentira porque no tengo una opinión formal, ya que mi forma de tener que leer esto ha sido memorizarlo, saber los puntos, bla, 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 los simbolismos, no sé cuántos, y tener que forzarme a hacerlo para el examen. Entonces, ya no sé, si os gusta Shakespeare, pues adelante, si no, pues no. Estas son las novelas del mes de enero. Como os he dicho, dos cosas antes que nada. Todas son relativamente cortas. También este vídeo me pilla un poco cansado, así que seguramente no haya salido tan perfecto como otros. Disculpad por eso, pero estoy hasta aquí de estudiar y la verdad es que me da un poquito de... Estoy grabando esto porque quería traeros un vídeo, quería traeros mis lecturas de este mes de enero, pero tengo la cabeza en mil otros sitios. ¿Qué tendréis? 99% seguro para febrero. Pues estoy leyendo ahora mismo, ya digo poco a poco, La senda del perdedor de Bukowski. Tenía muy pendiente leer a Bukowski, era una de mis metas, entre comillas, del año pasado, después de conocer a Fante. Y este año pues lo he empezado leyendo a Bukowski. ¿Me está gustando? Sí. Me parece mucho más sucio, de ese realismo sucio, de lo que es Fante, pero no me atrevería a decir si me gusta más. Cuando termine la obra tendré una opinión más formada, pero que sepáis que este resumen lo tendréis pronto, tanto en el canal como, obviamente, en las lecturas del próximo mes. Y otra novela, bueno, no es una novela, es más o menos un ensayo también me atrevería a decir, muy diferente, es Voces de Chernóbil de Svetlana Alexievich. He tenido que leerlo porque si no, imposible. Premio Nobel de Literatura, por cierto, algo destacable. Y este es un ensayo que esto no se puede leer como un ensayo habitual,
o no se puede leer como una novela. ¿Por qué? Pues porque es por una parte muy duro y luego es como una recopilación de muchas de las entrevistas que la propia autora hizo después, al poco de terminar y muchos años después de todo lo que sucedió en Chernóbil. Me está pareciendo interesante, voy por menos de la mitad. Este es un libro que no estoy 100% seguro si tendréis durante febrero, yo creo que sí, pero ya digo, bastante interesante, creo que también es un libro que hay que leer para entender todo lo que sucedió allí, para entenderlo de más o menos primera mano de los protagonistas, por desgracia, del suceso. Y ya digo, esto es lo que estoy leyendo ahora mismo y lo que tendréis durante el mes que viene. Y esto ha sido todo, gente. Debajo en la cajita vais a tener diferentes links. No os voy a dar la chapa, id a chequearlos y haced clic donde queráis. Pero donde sí que os voy a dar la chapa es en diferentes cosas. Y bueno, la parte que sí que os voy a dar un poquito de la chapa es, si os ha gustado alguno de estos resúmenes, si habéis leído alguno de estos libros, decídmelo en comentarios. Luego, dale a un like si os ha gustado el vídeo, obviamente. Suscribíos si os gustan este tipo de vídeos porque es la mejor forma de apoyarme. Y ya si le dais a la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo, pues ideal. Así que nada, gente, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.